es Luis Carlos Martín Jiménez, es profesor de filosofía en un instituto de Talavera, en Ribera del Tajo, es doctor en filosofía con una tesis que analiza el concepto de valor en el ámbito de la axiología, desde una perspectiva concreta, y hace quizá menos de 2 años ha escrito un libro sobre la idea de América, que es una realidad que los propios españoles o ignoramos o despachamos con juicio rápido, pero sobre la cual hoy en día seguimos sin tener suficiente claridad, corriendo el riesgo de amputarnos a nosotros mismos buena parte de lo más original de nuestro ser español, nuestro ser histórico, ¿no? Aparte de todo esto, bueno, pues he sido compañero de Luis y bueno, para mí es un gusto poder presentarle. Su conferencia, su ponencia le da un poco la vuelta al título de esta jornada, que como sabéis es de la hispanidad al europeísmo, y tiene por título Hispanidad o Europeísmo, y creo que tendrá algo que ver con estas cuestiones sobre la idea de América que ha trabajado recientemente. Pues cuando quieras, muchas gracias, adelante. Bueno, pues yo también quiero dar las gracias a la Asociación de Filosofía y a su director de este año, José Luis Pozo Fernández, que se presenta a la conferencia. Y entonces lo que he hecho ha sido ceñirme al título lo máximo posible. De tal manera que, porque parece, ¿verdad?, según está planeado el Congreso, de la crisis de 1812 a la crisis de 2012, ¿verdad?, de ser España el centro del huracán de los problemas políticos de las guerras de independencia, a la crisis de deuda soberana de 2012, este proceso de 200 años, que parece a primera vista que es una dirección en el ortograma, en el ortograma político referido a España. El ortograma quiere decir la dirección de la línea política de estar referida o estar orientada a América, que es lo que se llama la hispanidad, a una variación ortogramática que va hacia Europa. Esta variación de los 300 años hacia América a los últimos 200 años hacia Europa, pues parece que es lo que había que juzgar aquí, esta incompatibilidad o no entre los dos términos del Congreso. Si hay compatibilidad o no hay compatibilidad, o qué grado de compatibilidad y incompatibilidad hay, y cómo se puede juzgar esa incompatibilidad entre la hispanidad, entre la dirección ortogramática de la hispanidad a posteriori y esta dirección hacia el europeísmo, hacia el núcleo de Europa, ¿verdad? Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es, suponiendo que hay cierta variación en el ortograma, pues intentar medir esta variación a la hora de juzgar cada uno de los términos que aquí se ponen en una disyuntiva. Es decir, si hay una cierta incompatibilidad a nivel institucional y hay que medir esa incompatibilidad, pues entonces se podría juzgar cuál de los dos ortogramas son más positivos o son más reales, o cuál de los dos ortogramas se puede decir sobre la cuestión, ¿verdad? Se puede hacer un juicio histórico, se puede hacer un juicio sobre la realidad de estas unidades políticas o estas unidades histórico-políticas. Entonces, lo que voy a hacer va a ser una introducción a los términos, y voy a regresar ciertas ideas de los cuales analizarlos, y por última parte voy a progresar desde estas ideas otra vez en referencia para intentar juzgar del modo objetivo que se pueda pues estas incompatibilidades, ¿verdad? Supuesto de que lo son, que parece que la diferencia de los paradigmas es la funcionalidad de los psicólogos. En principio, de la hispanidad, la introducción terminológica, la introducción hacia estos conceptos, estos conceptos histórico-políticos, ¿no?, de hispanidad, europeísmo y demás. El origen de la hispanidad es más o menos reciente, o sea, se empieza a hablar de la hispanidad a nivel filosófico a partir del siglo XX. Lo que ocurre es que, esto está en el filosofía en español, pero lo recuerdo perfectamente, lo que ocurre es que estos conceptos políticos revierten sobre el pasado, ¿verdad? Se están hechos a posteriori todos. Y en la hispanidad, pues por ejemplo, se puede encontrar en 1531 referencias a la hispanidad quintiliana, entendida la hispanidad, pues esta hispanidad romana, de las provincias romanas, como el origen de la hispanidad que luego se reconstruye desde las historias de los cronistas de la España eterna y estas cuestiones. Por ejemplo, en el final de 1803, hispanidad es lo mismo que hispanismo. El hispanismo se define como el conjunto de
de expansión del idioma español y del acervo cultural español. Esta es la idea que recoge Unamuno en 1910. En una serie de artículos, Unamuno elabora el concepto de hispanidad análogamente a lo que ocurre con la cristiandad. Dice Unamuno, la cristiandad es el ámbito de expansión del cristianismo, pues se podría hacer lo mismo con la hispanidad. La hispanidad, una vez que ha perdido con todos los contenidos políticos, sobre todo después de Cuba, ya no tiene la hispanidad, quiere decir el proyecto imperial, político, efectivo, pues ahora resulta que se mira hacia atrás, a la altura de 1910, y Unamuno elabora esta idea de hispanidad también referida al acervo cultural y al idioma, principalmente. A partir de 1926, y con el plus ultra, y sobre todo después con la apropiación del catolicismo, las características que tiene la hispanidad son típicamente católicas. Y aquí, pues, aquí hay material bibliográfico en abundancia. El cardenal Gomá, Zacarías de Zumárraga, Ramírez Maeztu, toda la hispanidad pues, es un componente histórico de análisis político dentro del franquismo evidente y completo. Lo característico de esta hispanidad es que es el sufijo dad, esto que aventó esta mañana Tomás, porque el sufijo dad, cuando se aplica a determinadas categorías, determinadas ideas, pues las hipostasía completamente, las desvincula de sus orígenes y las mantiene por sí mismas, como si fueran ideas platónicas, y entonces se las cosifica haciendo una especie de fetiche, que es de lo que se trata, con múltiples ideas del vocabulario filosófico, pues la igualdad, la fraternidad, la libertad, todos estos fetiches completos, porque tienen contenidos pues, de lo más variado, como hemos visto aquí con Carlos Roldán, cada uno que aplica los que quiere, es una cosa completamente de palabras. Ocurre por ejemplo, ocurre con deidad, ocurre con humanidad, ¿verdad? Si busca ser sujeto, se desvincula de sus orígenes, se mantiene por sí mismo. Pues esto es lo que ocurre con la hispanidad. O, por ejemplo, lo que ocurre con igualdad o con identidad. Ahora hemos visto, claro, y este concepto de hispanidad hoy en día está en completa discusión. O sea, diríamos, no es que sea una cosa del catolicismo franquista, sino que, como se vio el otro día en el Día de la Hispanidad, está en completa discusión. El Día de la Hispanidad decían, lo he visto en los programas de televisión, en los debates, decían los nacionalistas, la Hispanidad no la celebra nadie, porque España no existe, España es una especie de cárcel de naciones y no se puede celebrar la Hispanidad. Esto lo decían, o en todo caso, si celebra la Hispanidad, lo que se celebra es el holocausto indígena, son 20 millones de indígenas muertos, el día del descubrimiento de América, de Colón. Claro, esta hispanidad está completamente presente porque es el enemigo contra el que se ataca. Es el enemigo, entonces en ese sentido sí tiene una consistencia real y efectiva hoy en día. Es decir, que esto no es una cosa del franquismo, en la medida que sigue siendo la fiesta nacional y este cuestión. Con el término europeísmo pasa algo parecido, pero las diferencias están en que no se habla tanto de europeidad, sino que más bien el europeísmo se le aplica elismo en la medida en que la hispanidad sí que ha sido un sujeto político, por lo menos la monarquía católica, la monarquía austral y borbónica, sí que ha sido efectiva y real, y luego se puede hacer de eso una hipótesis. En el caso de Europa no ha ocurrido eso. Europa nunca ha sido un Estado, nunca ha tenido una realidad política efectiva, y entonces no se puede hacer esta hipótesis. Sin embargo, sí que se puede dar, con el ismo, se puede dar una dirección valorativa frente a otras disyuntivas con las que se opone. Entonces se habla constantemente del europeísmo como la dirección que va hacia la construcción de Europa, esto es evidente, ¿verdad? Bien, el origen curioso que hemos analizado del europeísmo en español también está en Unamuno, con el término ismo, y es de un año antes de la hispanidad. No sé si habrá aquí relación o no. En una carta que dice Unamuno, en 1909, dice Unamuno en una carta: estoy sufriendo una crisis aguda de anti-europeísmo. Esto es decir, y pocas acepciones más de europeísmo se hemos encontrado en español en el DRAE. Y es un año justo antes de elaborar el concepto de hispanidad o reelaborarlo, ¿verdad? Porque esto viene además con el ismo del europeísmo está enfrentado a las disyuntivas. El ismo lo que hace es sacar valorativamente el término. O sea, está Europa y el europeísmo lo carga valorativamente a favor o en contra. O sea, se carga de valores positivos y de valores negativos. En este caso, el europeísmo está cargado de valores positivos y se enfrenta a otros disyuntivas dentro de su campo de aplicación, principalmente al nacionalismo. Está el nacionalismo. Está el europeísmo. Y el europeísmo frente al nacionalismo. El nacionalismo, ayer decía Aznar, lo contrario al europeísmo es el nacionalismo, y se refería al nacionalismo catalán. No, lo contrario al europeísmo son las naciones soberanas,
que son los que tienen que ceder la soberanía. O sea, lo contrario del europeísmo es España, Francia, Alemania. Eso es lo contrario, los nacionalismos, las naciones efectivas y reales, no los nacionalismos periféricos, que en un plazo de 1 año o 2 años, a través de una serie de trámites, pues se incorporaría en Europa perfectamente, pasando por acá. O sea, esto lo dijo ayer, lo digo porque lo dijo ayer Andrés, ¿verdad? Lo contrario al europeísmo es el nacionalismo, no, lo contrario no es el nacionalismo periférico, es el nacionalismo con las naciones de Estado que tienen que perder tienen que desaparecer como naciones para que se ponga Europa como una confederación, lo que quieras. Bien, el ismo, el del europeísmo está cargado completamente de connotaciones positivas, completamente, y por eso ha pasado cosas en España, pero vamos a hacer una referencia muy rápido a la evolución del europeísmo en España, porque a Europa pues se le asocian, y sobre todo en filosofía, pues todo el complejo de ideas metafísicas que para formular, de progreso, el bienestar, la paz. Ahora se le ha dado el primer nombre de la paz a Europa, a la Unión Europea. El primer nombre de paz se lo da este año. Entonces esas connotaciones son efectivas, son reales y todo el mundo cree en ellas, ¿verdad? Están funcionando constantemente. La democracia principalmente es la idea, la connotación que tiene Europa, Europa es una sinécdoque, porque Europa no existe como tal realmente. Pues se dice Europa, si se refiere a una categoría espacial, pues no tiene nada que ver con la política. Si se refiere a una Europa, evidentemente tiene que ver a qué esto se refiere. Es lo que está pasando ahora con las votaciones. Se vota algo en Bruselas y inmediatamente se van a los parlamentos nacionales a que lo refrenden, y si no refrendan nada. O sea, lo que quiero decir es que la connotación que tiene Europa para España, la España franquista, es precisamente la democracia. Europa se asocia a la democracia y el progreso de la ciencia y la filosofía es europea, no española. Entonces, en España, tanto en el franquismo, los burócratas, como múltiples corrientes dentro de la España franco de los años 50, el antifranquismo, los exiliados, todos son europeístas, la mayor parte de ellos, y el proceso de democratización de España va asociado a Europa. Esto es evidente, y no solo en España, sino también en Portugal y las repúblicas balcánicas a las que se han del comunismo. Europa se asocia a la democracia, y ese es el principal factor de común. En España es el único país de todos los que se han incorporado a la Comunidad Económica Europea donde no ha habido debate, el único país de todos los que se han incorporado donde todos los grupos políticos son europeístas. Es una cosa única, ¿eh? Por ejemplo, cada uno con unos factores, ¿eh? No hay coincidencia o no hay acuerdo, pero sin embargo todos coinciden en el mismo sentido. El Alianza Popular en su tiempo, porque Europa se asociaba a los mercados. El Partido Socialista, porque era la Europa social. Los nacionalistas, porque es la Europa de los pueblos. El Partido Comunista, en el 72, la dirección eurocomunista de Carrillo. Luego es evidente y concreta, ¿verdad?, como proceso de democratización. En el 83 hay otra crisis del Partido Comunista, donde los eurodisidentes, como se asocia la Comunidad Económica Europea a la OTAN, hay otro proceso de crisis y los eurodisidentes salen disparados del Partido Comunista. Es decir, no hay ninguna fuerza que entre en el debate sobre la conveniencia o no de... Quiere decir que está todo el mundo convencido. En España, el 75% de la población está pro o es a favor de la europeización, frente al 53% del resto de la media europea. Estamos 10 puntos por encima. Esto está empezando a cambiar ahora con el problema de la deuda, como se ve en Grecia, sobre todo con la derecha, ¿no? La derecha que está asociada, estos días la fiscalía, la derecha está asociada a los grupos cristianos, o sea, el catolicismo. Como se ve, empieza a haber incompatibilidades y las incompatibilidades salen rápidamente en estos dos factores que estamos diciendo, el catolicismo por un lado y esto se ha visto en una obra de teatro donde eran homosexuales, ¿no? Jesucristo, entonces han ido por ellos los griegos. Bien, entonces el asunto es si hay incompatibilidades entre los dos términos o no, y juzgarlas en relación a qué. De modo más objetivo posible. ¿Por qué hemos escogido la disyunción? Pues precisamente porque, ¿y cómo entendemos la disyunción? La conectiva esta, que puede ser inclusiva, exclusiva. Nosotros suponemos que la disyunción entre los dos términos, si se da entre términos dióscuros que están enlazados necesariamente, pero en lucha. De tal manera que si sale uno, se oculta el otro. Esta sería la división de las incompatibilidades. O sea, no hay una disyunción inclusiva, porque supone que los dos términos se pueden dar a la vez. No hay una disyunción exclusiva, porque supone que ni se dan a la vez ni se dan por separado, sino que utilizamos el término de incompatibilidad, que está rara que se pone entre dos clases de términos, de tal manera que no se pueden dar los dos, se puede dar uno, se puede dar otro, pero nunca se pueden dar juntos.
Lo que se utiliza en lógica combinatoria, en matemática combinatoria, cuando se habla de dos sucesos excluyentes, que son incompatibles. Si se da un suceso, no se da el otro. Si se da el otro, no se da el primero. La incompatibilidad se utiliza en muchos campos. La incompatibilidad, por ejemplo, se utiliza en inmunología, en derecho administrativo. En derecho administrativo quiere decir que si tienes la ley de incompatibilidad, que en otros trabajos son incompatibles, por decir parte tienes que escoger. O si es el que da la subvención y el que la recibe. Tienes que escoger. Entonces estas instituciones obligan en la práctica a elegir. Y entonces cuando nos encontramos disfunciones, incompatibilidades en política, es cuando se obliga al político a decidir. Y esa decisión ya no es una cuestión subjetiva de buscar la incompatibilidad, sino de encontrarse con ella. Así que lo que necesitaríamos es referirnos a ciertas instituciones donde se dé la incompatibilidad real que obligue en la praxis a decidir por una o por la otra. Por ejemplo, en política la incompatibilidad se trabaja en términos de tolerancia, que es lo que pasa con los fármacos, en farmacología, un fármaco es incompatible con otro en la medida en que uno neutraliza el efecto del otro, y dice que son incompatibles. Pues en política ocurre lo parecido con la tolerancia, se habla de tolerancia cero cuando una institución no es compatible con otras dentro de... No se habla de intolerancia, pero se habla de tolerancia cero. Es exactamente esa incompatibilidad a la que nos referimos. Es una incompatibilidad objetiva. Bueno, pues entonces el problema de las incompatibilidades no tampoco vamos a llamar contradicciones o contrarios, sino términos opuestos, en la medida en que los opuestos tienen mucha variación, tienen mucha graduación. Normalmente se entendía siempre la graduación, el primer analogado de los opuestos se entendía, en Aristóteles y Santo Tomás, la contradicción. La contradicción se ha utilizado en filosofía como la determinación de las incompatibilidades a las que nos referimos de muchos modos. Por ejemplo, en Kant, las contradicciones se dan a nivel de la razón cuando trabaja con juicios categóricos, hipotéticos y disyuntivos. O sea, Kant pone en lugar de la contradicción en los juicios que la razón hace cuando pierde pie a la experiencia, entonces se confunde. Y la importancia de los juicios, de determinar para Kant dónde están las contradicciones, es para dejar paso luego, en la crítica de razón práctica, a la paz perpetua, esta que decimos. O sea, la determinación de las contradicciones, las que llamamos nosotros incompatibilidades, está a un nivel formal kantiano, la razón haciendo silogismos, pero que es necesario para Kant, cree, lo dice en la crítica de la cultura, es encontrar el punto donde empiezan los conflictos entre los hombres. Cuando se habla del yo, del principio de fundamento de la realidad, las antinomias y la demostración de la existencia de Dios. Ahí pone en lugar, Hegel, sin embargo, las contradicciones y las incompatibilidades las pone en el lugar, no habla de contradicciones y incompatibilidades, sino habla de contrarios, son elementos contrarios, pues el ser y la nada, y eso de sus síntesis superadoras pues da lugar a la historia. Este es el nervio dialéctico que Hegel, lo digo para que se vea que la disyunción y el entendimiento de los términos disyuntos pues es muy importante para la hora de ver la estructura de lo que estamos analizando. En Hegel más toma exactamente este nervio dialéctico, pero no pone la contradicción en estos términos contrarios hegelianos, sino en la contradicción en la propiedad de los medios de producción. La propiedad de los medios de producción, no de la clase social o de otra clase social. Entonces, en la lucha por la propiedad de los medios de producción es donde se produce, entre esa contradicción, pues entonces se produce la lucha de clases y motor de la historia, motor de la prehistoria. Como también es incompatible que haya una clase que se apropie de los medios de producción, deja a la otra clase desposeída, y que la clase universal pues, sea los medios de producción, que es el fin del comunismo. Digo para que se vea que las contradicciones y estas incompatibilidades son la carta de la naturaleza de los principales problemas filosóficos. Y yo creo que hispanidad y europeísmo son problemas de primer rango a nivel filosófico. Y entonces hay que explicar exactamente esto. ¿Cuándo se han hecho juicios disyuntivos, es decir, A y B, A o B, A, luego niego B, o al revés? Respecto al europeísmo y la hispanidad, pues muchísimos de ellos. Uno es el que ha visto, el que se ha visto en Ortega. Ortega, en la teoría del principio de Leibniz, es determinante en este sentido. Hispanidad o europeísmo. Pues el europeísmo. ¿Por qué? Porque la hispanidad, a partir de la Contrarreforma, tibetaniza España, la aísla, y entonces queda fuera de la modernidad con mayúsculas. La modernidad, que es todas las ideas de libertad, progreso, democracia, esto que estamos diciendo. Entonces, claro, aquí el juicio es evidente. Entonces cogemos la España tibetanizada, católica, pues cogemos la Europa de la ciencia, de la filosofía, del progreso, pues es evidente el asunto. Entonces, de aquí viene la frase de España es el problema y Europa la solución, que luego la repite el rey cuando toma posesión, con las cortes franquistas, y se repite con numerales veces. Este es el paradigma
El caso contrario de incompatibilidad a favor de la hispanidad, pues es el de Julián Fuderiés con la línea negra. Eso es siguiente completo. Además, la estructura de la línea negra es exactamente esta. Se hace un análisis de la obra de España, de todos los componentes que tenga, se introduce la línea negra, ¿verdad? Que aquí en España venía por Pablo Bazán, todo Aristóteles y estas cuestiones. Y esta obra es de 1800, se edita en 1914, la leyenda negra, ¿verdad? Y entonces la segunda parte lo que hace es analizar la introducción o las tesis contrarias a la historia de España, ¿verdad? Que la tergiversan, por todo, y analizar de dónde viene. Y la última parte de la obra lo que hace es analizar la obra de Europa. Esa es la estructura: la obra de España, leyenda negra y obra de Europa. Y entonces, claro, la obra de Europa precisamente la analiza en términos de tolerancia, lo que decimos de incompatibilidad, de tolerancia en Europa, la intolerancia en Francia, la intolerancia religiosa en Inglaterra, la obra de las colonias, hasta llegar a la Primera Guerra Mundial del 14. Esta es la tesis de Juderías. Entonces, la tesis de Juderías es evidente. España no es que sea mejor ni peor que las demás naciones europeas, es exactamente igual. Diríamos que Julián Fuderiés se pone dentro de la neutralidad historicista, ¿verdad? El historiador tiene que ser neutral, juzga la obra de España, juzga la obra de los demás países europeos y se da cuenta que no hay variaciones graves entre unas y otras, y la medida en que sí, pues se neutraliza la leyenda negra. La leyenda negra se introduce, la tesis de Julián Fuderiés es que se introduce en España la leyenda negra a través de las historias que se hacen en el siglo XVIII, principalmente. Hace toda una lista de historiadores extranjeros, franceses, donde se tergiversa, se degrada toda la historia de España, múltiples factores de la historia de España. Esas historias de España se inoculan dentro, a través de los Borbones a lo largo del siglo XVIII, y explotan con Cádiz, con los liberales de Cádiz. Y muchos liberales de Cádiz tienen completamente subida la línea negra. Por ejemplo que ponen en las Juderías es el del canónigo Muñoz Torrero, cuando ha hecho pestes de la Inquisición, bueno, en fin, con datos que están recogidos de los propios españoles, Las Casas, Llorente, con Inquisición, etc. El secretario Felipe II, o sea, los datos son bien. Entonces, resulta que hay un montón de historiadores hispanistas, ¿verdad? No de la hispanidad, sino hispanistas, que más que hispanófilos son hispanófobos. Entonces, desde categorías extranjeras intentan entender y tergiversan en realidad toda la historia de España por un tipo de factores. Como se ve, para nosotros, en el juicio no vamos a hacer un análisis valorativo o un análisis de este tipo, sino que queremos referirnos de forma más precisa posible a términos que nos permitan juzgarlo de un modo objetivo. Como que no existe neutralidad, pero del modo más objetivo posible. Y porque, claro, están movilizando ideas como Dios, humanidad, Dios, el catolicismo, la hispanidad, el hombre, la ilustración, la razón humana, etc. El progreso, está movilizando pues, grandes ideas, y entonces no se puede perder uno ideológicamente, ¿verdad? En ideología, si habla sobre ideas, una cosa vaga, vacía completamente, yo creo, ¿verdad? Formalismos, son vacíos, fórmulas, no tienen contenido material, y yo creo que es lo que ha pasado con Carlos Roldán a mi modo de ver. Y entonces hay que regresar a ciertas ideas, pero que nos permitan atacar los fenómenos con un carácter más morfológico, más real, más ceñido a la realidad, ¿no? Quiero decir, aquí se puede aplicar dos metodologías. La metodología idealista, que es la que yo creo que ha utilizado Carlos Roldán, que consiste en plantear una serie de procesos históricos, una serie de realidades, y medirlas respecto a la idea que supongo yo que es la correcta. Esa es una metodología idealista. O sea, yo tengo una idea de democracia, entonces analizo, pues lo que ha hecho Carlos Roldán, analiza el proceso constituyente, la monarquía, las listas, entonces las mide respecto de su idea, y entonces juzga los déficits, o el acercamiento o el alejamiento respecto de la idea. Eso es una formulación puramente idealista, vacía, porque lo que está por demostrar es la existencia de la idea que se supone se tiene que medir respecto del resto. Es lo que está por demostrar que exista eso, que tenga contenido realmente eso. ¿Verdad? Esa es la crítica de su compañero, iba en ese sentido. Es una puramente ideal, es pura idea, ¿verdad? Bien, desde el punto de vista materialista, esa no sería una metodología de uso. La metodología para aplicar a los problemas consiste no en suponer ideas hipostaseadas o por encima, o subjetivas, por encima de los fenómenos, sino suponer las ideas que salen de los propios fenómenos histórico-políticos y medirlas unas respecto de otros y respecto de su concatenación histórica. O sea, no se trata de salir, sino de ver las ideas funcionando dentro de los mismos procesos y viendo su recorrido y su desarrollo. ¿A qué idea nos vamos a referir?
Pues la principal idea a la que nos vamos a referir, como las ideas de la línea negra del europeísmo, los principales salen alrededor de la Ilustración, y aquí es donde aparece la razón humana, y como la razón normalmente ha sido asociada a la especificidad humana de los demás animales, nos vamos a referir a la idea de razón que se puede poner en marcha a la hora de ver procesos racionales, procesos históricos, procesos políticos, que son racionales, ¿no? Bien, entonces, desde el punto de vista de los modelos que se mantienen filosóficos, yo creo que esto es evidente. La idea de razón está ligada a las instituciones humanas. O sea, la razón es institucional. O sea, lo que diferencia la racionalidad humana del racionomorfismo de determinados comportamientos animales, que no son completamente irracionales o estúpidos, que tienen su racionalidad, sus operaciones, sus fines, consiste en que nosotros nos vemos dentro de instituciones, y es lo que nos diferencia. La racionalidad está ligada o interna a las instituciones. Muy rápidamente, la racionalidad tiene 6 características, no sé cuándo será. No sé con todas las instituciones, ya dirás. Pero si no, tiene 6 características. Tú sigues. Sí. La primera es que una institución es una forma de una materia dada, formaliza una materia dada y una materia que siempre está en trance de desbordar esa forma. Con lo cual, la conflictividad es interna a la propia institución, a su desarrollo. La segunda es que se dividen en elementales y complejas. Si hay complejos institucionales, igual que el organismo es un complejo de millones de células, pues igual ocurre, esta no la refería al Estado o a la filosofía, son grandes complejos institucionales en marcha. La tercera es la coexistencia. Las instituciones están coexistiendo unas con otras en simple, es decir, con incompatibilidades y unas son incompatibles, pero otras son compatibles o son coordinadas con otras. La cuarta es que tiene una racionalidad. Hay una oposición, una contraposición en el funcionamiento de la institución y una recomposición. La quinta es que tiene una normatividad. Las instituciones son normas en las que están incluidos los sujetos operatorios. Es decir, las instituciones son partes del campo antropológico, entonces los sujetos humanos son necesarios para su funcionamiento. Es decir, la finalidad de las acciones humanas está dada en las instituciones, como por ejemplo la finalidad o la racionalidad de lo que estamos haciendo aquí en la institución de Congreso de Filosofía. ¿Bien? Este sería el asunto. Y por último, tiene una carga zoológica. La institución es coordinable con otras y valorativa positivamente, o no es coordinable con otras, entonces se valora negativamente, ¿verdad? La axiología, el valor, los valores están ligados a las instituciones que son componentes efectivos, los reales de los valores. Los valores no flotan en el espacio. La paz, eso no flota en el espacio, está ligado a las instituciones. Bien, y las instituciones tienen 2 momentos de fuerza, o sea, tienen 2 momentos de actuación que son el técnico y el nematológico. Esto no vamos a referir ahora para analizar estos grandes apartados como hispanidad y europeísmo. Primera institución a la que nos vamos a referir, el Estado. Si estos términos de hispanidad y europeísmo tienen algún componente real, fuera de las meras palabras o de los conceptos filosóficos, pues es porque son conceptos histórico-políticos, están dados y así se utilizan. Y entonces, la política hay que ligarla al Estado. ¿Cómo se entiende ese Estado? Pues ya como has dicho, ¿cómo entendemos el Estado? El Estado no lo entendemos pues como una superestructura ideológica, ¿verdad?, de una clase social sobre otra, sino ni tampoco, suponiendo su existencia, ligada solamente a la capa conjuntiva, ¿verdad?, de la que aquí se ha hablado por Carlos Roldán, la capa conjuntiva, es decir, las elecciones, los gobiernos, las normas, eso es un concepto idealista, ¿verdad? Ese no existiría si los estados no tuvieran territorio, no existirían, es decir, no existe un estado sin territorio. Eso es imposible completamente. Luego, hablar de ideas sin hacer referencia a los territorios de donde están nutriéndose es hablar de pura ideología vacía, ¿verdad?, de cosas que están en el aire flotando. Las ideas en este caso estatales, los poderes están ligados al territorio, a la capa basal y a la capa cortical. Bien, lo que nos interesa a nosotros de este asunto del Estado es ver su funcionamiento a nivel histórico, que es el único modo de aplicarlo a estas ideas de hispanidad y europeísmo. ¿Cuál es el funcionamiento de los Estados a nivel histórico? Desde que nacen, en su desarrollo, su transformación como institución, como complejo de instituciones. Sobre todo porque el desarrollo de la dialéctica de Estados lleva incorporada desde su nacimiento, exactamente desde su nacimiento, la dialéctica filosófica. O sea, la dialéctica filosófica tampoco flota en el espacio humano, sino que será ligada al propio desarrollo y a la propia dialéctica de los Estados y los imperios, la dialéctica filosófica. Y los complejos institucionales científicos.
como puede ser la ciencia jurídica o las ciencias políticas, que son las en las que se asentaba el discurso de Carlos Rodríguez. Perdón, me he referido para que se tenga la referencia del asunto, la presente. Bueno, pues, entonces, ¿dónde están las incompatibilidades? En las instituciones. Porque no todas casan con todas. ¿Y dónde se dan este proceso de incompatibilidades o de cortes, de inconmensurabilidades entre unas instituciones y otra? Pues en esta dialéctica de Estado. Y entonces, ¿quién trabaja o quién trata con estas inconmensurabilidades o con estos cortes entre las partes de realidad que no son compatibles entre sí, que obligan a disyuntivas, que es donde se mide el político? El político se mide en la prudencia. ¿Y qué significa prudencia? Adivinar un proceso que va a ser incompatible con otro proceso y va a llevar a problemas graves como puede ser la guerra. Esa es la prudencia del político. Y en el caso de que se dé, pues solventarlo lo mejor posible, claro. Entonces, estas incompatibilidades, estos procesos históricos, ¿quién los trata? Pues que a la vez son complejos científicos en desarrollo, los problemas entre el desarrollo de la propia ciencia y las contradicciones, y a nivel político, las incompatibilidades o contradicciones a nivel político. Pues por un lado, desde el punto de vista del plano hematológico, del plano ideológico, lo trata la filosofía. O sea, las contradicciones de Zenón, las contradicciones sobre la compatibilidad entre la física y la matemática, de entender los procesos de movimiento, pues lo otro, Platón y Terón. Bien, en Aristóteles, ¿dónde se da, hasta dónde llega la contradicción o la incompatibilidad a nivel científico? En las categorías. El principio de no contradicción resulta que es un principio universal, pero tiene su campo de aplicación dentro de cada categoría, digamos, dentro de cada ciencia, pero fuera ya no, entre las ciencias ya no. O sea, se da dentro de la categoría de la sustancia, dentro de la categoría de la cantidad, cualidad, relación, pero no entre sí. ¿Verdad? Ahí se producen cortes, los cortes que se producen en los propios desarrollos de la ciencia y en los campos que recubren de su propio desarrollo, ¿verdad? Los campos de materialidad que absorbe cada ciencia. Bien, digo esto para que se vea como el propio Kant es el que incorpora estas contradicciones en el uso puro de la razón. ¿Y quién ejecuta eso? Pues la figura institucional que elabora la filosofía y que es el ego trascendental. O sea, el ego trascendental es la figura institucional que se puede referir a unas cosas y otras, por ejemplo, al nous de las ágoras, o se puede referir al Dios ontológico cristiano, el ego trascendental, o a la razón humana, ¿verdad? Que es un espíritu en Kant. El ego trascendental es un espíritu porque es la condición de posibilidad de que exista el cuerpo. El ego trascendental es el que pone las intuiciones del espacio y del tiempo, sin el cual no existen los cuerpos. Bien, entonces, este ego trascendental es el que se encarga de trabajar con esas incompatibilidades o inconmensurables que se dan en el desarrollo de los complejos institucionales científicos. Y claro, a esto le vamos. ¿Y cuál es la institución? Una institución que también es dialógica, pragmática, que se encarga de solventar, con la medida que puede y como puede, las contradicciones a nivel político. ¿Cuál es? Y que también tiene que ver con el ego trascendental en un sentido completamente distinto. Pues es la solución de conflictos, la resolución de conflictos, ¿verdad? La guerra. Es que no hay otra forma no se puede entender sino cómo estas incompatibilidades, estas inconmensurables entre unos procesos y otros a nivel histórico, en las instituciones que se van desarrollando, se tratan. Es que no se ha encontrado otro modo. Y además, conocer historia es ver todos estos procesos de cómo se desarrollan. Estos conflictos, los conflictos armados. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y es el momento técnico del análisis de estas inconmensurabilidades. ¿Qué pasa entonces con este tipo de resolución? Pasa lo siguiente. Yo creo que una vez que están dadas una serie de relaciones económicas, sociales, religiosas, del tipo que sea, esas relaciones no son capaces, en su bloqueo, de solucionar los conflictos entre unos cursos y otros. Desde el punto de vista de las relaciones no se pueden solucionar esos conflictos. Entonces es necesario regresar a un plano anterior a las propias relaciones. Y ese plano anterior a las propias relaciones son las conexiones necesarias para que se den las relaciones. Ese plano donde se dan las relaciones, que es condición de posibilidad para las relaciones científicas y todo lo demás, es precisamente el de la comunicación que se produce por el sujeto corpóreo humano en sus desplazamientos, que es precisamente el ego trascendental desde el punto de vista materialismo filosófico. El cuerpo humano. Ni la mente, ni el espíritu, ni nada de eso. Desde el punto de vista kantiano, es el cuerpo humano. Y entonces, claro, la técnica de resolución de conflictos a nivel político consiste en eliminar los cuerpos humanos.
o sea, que son la condición de posibilidad de todas esas relaciones institucionales que por sí mismas ya son imposibles de solucionar. Por sí mismas ya no pueden solucionar. Entonces la guerra vuelve a momentos, a instituciones que son la condición de que se den las otras. Y entonces lo que hace es cortar o atacar precisamente a esas conexiones. Y entonces las guerras suponen bloqueos, suponen estrategias, técnicas, todas estas cuestiones, logística. Las estrategias a nivel general de las guerras pues suponen el bloqueo comercial, que es el corte de comunicaciones, que es el corte que tiene un Estado para la propia termodinámica, que es la alimentación de las demás instituciones y de las relaciones del Estado. Esos bloqueos comerciales son cortes efectivos, tienen que ser cortes reales. Por ejemplo, el corte entre la comunicación de unos individuos y otros. Esta es la estrategia que lleva a cabo pues, el nacionalismo catalán. Se trata de cortar la vinculación, la comunicación entre unos y otros a través del idioma. Estas son grandes estrategias, ¿verdad? Por ejemplo, el sujeto operatorio, corpóreo, que es el que realiza estas conexiones y el mismo sujeto está en diversas instituciones a la vez, cuando no es el propio sujeto una institución en sí. Bien, eso también se ve a nivel de las batallas, ¿verdad? Donde se realizan y donde se deciden las batallas es en los ríos, es en los puertos, ahí es donde se dirime. Bueno, y esto se analiza, quiero decir, esto tendría que analizarse finamente, pero este sería el complejo del asunto. Para acabar con este asunto, progresemos ahora hacia las instituciones estas, hacia estos complejos de hispanidad y europeísmo, porque entonces la cuestión sería medir estas instituciones que la solución de conflictos respecto a los fenómenos involucrados aquí. Es decir, si la hispanidad y el europeísmo son incompatibles, el medir el grado de incompatibilidad supone introducir estos conflictos armados entre los dos y en relación a uno y en relación a otro. Y ver cuál es el grado de incompatibilidad efectivo histórico, ¿no? Ni subjetivo ni valorativo, sino real histórico. Voy a hacerlo muy rápido, porque ya Tomás esta mañana ha dicho esto lo necesario. En principio tenemos que suponer que estas dos clases de términos, hispanidad por una y europeísmo por otra, no se pueden dar juntos. Sin embargo, no se puede dar ninguno de los dos. Esto es lo que ocurre cuando desde el presente, del siglo XX principalmente, donde nacen y se desarrollan los términos, se lanzan sobre el pasado. Desde el punto de vista de la Unión Europea, ¿dónde está el origen de la Unión Europea? En Carlomagno. ¿Dónde está el origen de la hispanidad? Pues según muchos, en Covadonga y en Alfonso II. ¿Y qué ocurre entre Carlomagno y Alfonso II? Pues la guerra donde Alfonso II, la batalla está de Roncesvalles y Bernardo del Carpio, para los pies a Carlomagno, el imperio carolingio va por un lado y luego va a ser el imperio español respecto del musulmán por otro. Bueno, hay una cuestión que me dejo pasar respecto a esta dialéctica de estados, y es que esta dialéctica de estados implica muchos estados e implica que el desarrollo de las instituciones de un estado comprometa la existencia de los otros estados y entonces salte. Y este proceso a nivel histórico pues se ve perfectamente con una especie de homologación entre imperios que se desarrollan y otros estados que se ven involucrados y que se ven amenazados, que saltan homologándose a los anteriores. Esto se ve perfectamente en Covadonga y en lo que quieren los estructuras, que es el mismo ortograma imperial islámico en contra, también perfectamente universal. Bien. Entonces, claro, estos imperios universales obligan a... Es lo que pasa en España con Carlos V. Carlos V parece que es el César Carlos que va a ser universal completamente, y entonces inminente dispara el protestantismo en el resto de países como una arma nematológica que ayude a luchar contra el catolicismo que se identifica con España, etcétera, etcétera. Bueno, decíamos, para ver este desarrollo. Entonces el hispanismo y la europea no se dan, pero sin embargo desde el presente se identifican con Carlomagno, que inmediatamente desaparece el imperio carolingio. En Otón I y Otón II los reinos alemanes van por su lado, el imperio romano germánico, y Alfonso II, que luego va a ser los otros siglos hasta el siglo XVI. La fase segunda, donde se da la hispanidad pero no se da el europeísmo, es precisamente cuando se descubre América. Y entonces el Carlos V, que es de Gante, que tiene la educación alemana, resulta que viene a España y inmediatamente las producen la guerra de los compañeros, porque no quieren las instituciones, ven incompatibles las instituciones extranjeras respecto de España. Cuando vuelve Carlos V con el tesoro que le ha mandado Cortés, un tesoro impresionante, vuelve en 1519 a
Alemania, los british alemanes ven como una hispanización de Alemania, le hacen firmar una serie de capitulaciones y así constantemente. ¿Verdad? Aquí la vía que ha citado Tomás, y este proceso hasta la paz de Westfalia, donde se le echa de la parte del norte de Europa, pues es evidente. ¿Cuándo se produce la segunda fase donde el europeísmo, por lo menos el francés, incorpora la hispanidad? Pues con la guerra napoleónica. Eso es completamente evidente. Es que se lo traga completamente. O sea, Francia se traga a España y quiere tragarse también a todo el resto de provincias y reinos americanos. No lo consigue porque manda allí los comisionados y mediante los echan a patadas. O sea, eso que ahora vamos a analizar un momentito por encima. Y este proceso desde 1812 es el que llega hasta Victoria. O sea, el proceso de la hispanidad en 1812 prácticamente muere. Muere desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista de la monarquía católica, que luego subsiste como constitucional, lo que se quiera, eso más o menos, no pinta nada, y ese proceso ya acaba con Cuba y Filipinas en el 98 y luego ya todo el siglo XX es el proceso de incorporación de Europa. O sea, quiere decir que la variación es completa y total, y la incompatibilidad yo creo que es más o menos manifiesta. ¿Qué papel entonces juegan las guerras en Europa? En Europa, pues las guerras vienen a ser el proceso de las guerras que se analizan desde Germán en adelante, pues vienen a determinar una figura dialéctica que es la catástasis, es decir, cuando se produce una cierta confluencia en una misma cosa entre estados distintos, evidentemente se repliega ese proceso hacia las partes de donde se inicia, es decir, los estados, y ocurren dos cosas: o bien se afianzan los estados, o bien se diluyen. O sea, una vez que se produce este proceso de confluencia a través de los conflictos, o se vuelve sobre estados y se afianzan como tales, o se diluyen, como puede ser el Imperio Austrohúngaro o la Alemania nazi, que se divide en dos, ¿verdad? Se diluyen. Bueno, pues eso es precisamente, yo creo, lo que ha ocurrido con la hispanidad a nivel histórico-afectiva. O sea, la hispanidad se ha disuelto, o España de los monarcas, de los Borbones o de los liberales, de Cádiz, donde estaban todos los territorios integrados en el imperio, se deshace precisamente por esta lucha de estados y de imperios, y no interformarlos. Aquí, normalmente esto se ataca de dos maneras. Otra vez, o viene del plano nematológico, del plano de las ideas, se enfoca el análisis de las guerras de independencia, después voy a cada vez más. Se analiza la guerra de independencia del siguiente modo: del punto de vista nematológico, quiere decir, idealista. Hay una serie de ideas ilustradas que van calando a lo largo del siglo XVIII y que van a determinar Cádiz, las Cortes, y luego se traspasan a América y es lo que determina las independencias. O sea, lo que ocurre en América, las independencias de América vienen a ser un trasunto de o bien la Revolución Francesa o bien la independencia de Estados Unidos. Es decir, los americanos tienen el yugo de la monarquía española y entonces quieren quitarse ese yugo y ven el proceso de independencia americano como el modelo de lo que tienen. Y entonces, claro, todas las ideas ilustradas, todas esas ideas que hemos estado viendo ahora aquí desarrolladas también, sobre la libertad, sobre los derechos, pues acaban calando, principalmente a través de la masonería y demás, y entonces dispara todos los procesos de independencia. O desde el punto de vista de la historiografía marxista, son los burgueses que en Venezuela o en La Plata quieren coger el poder que está en manos de la burocracia española, monárquica, feudal, anticuada, y quieren entrar en la modernidad. Este es más o menos el planteamiento nematológico y ideológico del análisis de las guerras. Es decir, los Estados Unidos se independizan como colonia. España también tiene colonias, pues las colonias españolas también se independizan. Esto es lo que se John Lynch tiene que decir casi todos los análisis que se han llevado a efecto, por lo menos hasta hace 2 décadas. Porque ahora hay una especie de revolución historiográfica total, donde se está volviendo otra vez a analizar todas estas guerras y todas estas... Y la cosa cambia completamente, porque si damos primacía al momento técnico de estas resoluciones, de estas contradicciones efectivas, de esta dialéctica entre instituciones que no son capaces de casar, pues entonces se ve, vamos a poner una serie de puntos para analizar estas guerras, muy rápido. Primero, sin la violencia entre Estados es imposible, no hubiese existido estas guerras. O sea, en 1808, ni 1809, ni 1810, ni 1812, prácticamente nadie quería la independencia en América. Pero nadie.
O en todo caso, como el caso de Miranda, lo que quería era la independencia de América para que no ocurriese el afrancesamiento que estaba ocurriendo con Godoy en España. Esas son las cartas de Miranda. O sea, entonces, la incorporación de España al Imperio Napoleónico, cuando mandan los comisionados a América, llegan a Venezuela y le echan a patadas. O sea, en América nadie, que son católicos todos, nadie quiere que ocurra un afrancesamiento. O sea, las ideas francesas de Montesquieu, todo esto no pintan nada en 1608 y 1809. Las juntas que se hacen en España son todas fernandinas, todas, las de España y las de América. Son todas por Fernando VII, en 1808, las de Asturias y todas las demás. Son juntas fernandinas donde el pueblo se arroga la soberanía, porque en el derecho tradicional español, el derecho de pues, todos los juristas del siglo XVI, el poder va de Dios al pueblo y el pueblo lo delegan el rey. Y si el rey, entonces claro, las tesis de Roldán a mí me recordaban las de medievo, donde la representación era directa de la ciudad, tenía el representante era directo y si no hacía el representante lo que decía la ciudad, le cortaban la cabeza como pasó aquí con de esta hegemonía. O sea, la representación directa, el representante hace lo que dice el pueblo y si no, le cortan la cabeza. O sea, y el rey no es más que una especie de bien. Bueno, pues estas cortes que salen de las juntas monárquicas que se van liberalizando, diríamos, que van viendo que la revolución y la independencia van juntas, es decir, las ideas liberales y las ideas y la guerra contra Napoleón van parejas, pues se exportan a América. Y entonces el que da la orden, diríamos, el que lleva las órdenes en septiembre de 1810 de que se hagan juntas independientes en América, salen de Cádiz. O sea, esto es un dato en los Reales Decretos del 14 y 28 de septiembre de 1810, se da la orden por los comisionados, Montufa, Villavicencio, esto que hemos visto ya, lo hemos dicho varias veces, se da la orden y por donde van pasando se van haciendo juntas independientes en América. Entonces, pues nos encontramos que en 6 años en España no hay rey electo, digamos, por las Cortes, que es lo modo tradicional que se hacía hasta entonces, donde el pueblo tiene que decidir quién es el rey. A partir de 1814, la intervención inglesa, bueno, a partir de 1814, la intervención inglesa es decisiva. O sea, Inglaterra no tiene comercio con Europa porque sufre un bloqueo comercial por parte de Francia, no tiene comercio con Estados Unidos porque Estados Unidos ha negado el comercio y entonces es el único modo de salir adelante con Hispanoamérica. El ejército que va a conquistar La Plata es el que salva Cádiz. Y entonces Inglaterra juega un papel ahí contradictorio completamente. Por un lado contra el ejército napoleónico en la península y por otro lado ayudando a los independentistas. Entonces, las principales batallas que se producen en América a partir de 1818 en adelante, las principales batallas son ganadas por los voluntarios ingleses, que salen de las guerras de independencia, de las guerras napoleónicas de Europa, y un montón de gente, diríamos, sin trabajo, ¿verdad? Y los enviados de Bolívar los traen a América, y son determinantes para las victorias en América. Y luego la introducción de la Santa Alianza, en 1820. O sea, los 100.000 hijos de San Miguel. O sea, que la guerra, la confrontación entre estados es evidente completamente para entender esta guerra. Pero lo importante, ya digo, es a nivel interno. ¿Dónde se ve, por ejemplo, el papel de la Iglesia? El papel de la Iglesia es fundamental. Nada de ideas ilustradas ni nada de masones. Como se dice, Alejo y Lautaro, eso son cosas de élites y que no tienen influencia. Porque el pueblo es católico completo. Esto se ve, por ejemplo, la primera independencia seria, que es la de La Plata, en 1816, la firman 26 ponentes. 16 son doctores en teología. Y se va a misa y se canta el Te Deum. Esto en La Plata, que es, o sea, bien, y Bolívar, no digamos, Bolívar, el testamento de Bolívar manda cartas a la Santa Sede, Morillo, que va con un ejército de 1000 hombres, escribe a Fernando VII que le mande curas porque son independentistas y se le escapan al monte y el pueblo necesita que guíen. En esto se ve en las cartas de Morillo evidente. Luego, y el papel de la Iglesia, de cierta Iglesia, pues se ha visto también en el País Vasco, en Cataluña. Esto es una cosa, sin ella no hubiera habido juego aquí. O sea, quiere decir que es un proceso interno que se dispara a través de los cortes. Bien, y por último, las independencias en América se hacen de una respecto de otra. Por ejemplo, Paraguay se independiza de La Plata, Uruguay se independiza de Brasil, Perú no se quiere independizar, Perú se le obliga a independizarse. Bueno, en fin, en México, la Nueva España se independiza de la España liberal, porque ha hecho a los jesuitas y le ofrecen el imperio de la Nueva España a Fernando VII, en 1821.
el plan de igual. O sea, quiere decir que son todos procesos internos disparados por la lucha entre estados y que determinan estados y su sucesión de centrífuga de estados que no hay manera de llevar adelante y que solamente ven en la independencia pues el control de lo que puede ocurrir. Ya sabéis todo lo que pasa en el siglo XIX y siglo XX, un completo desastre. Y acabo entonces. La conclusión entonces sería esta: si la hispanidad no es un estado, lo fue, y el europeísmo tampoco es un estado, es una sinétoque, es una Unión Europea económica, ¿qué realidad cabe dar de Europa? Pues la Europa de un tratado. No se cabe dar de mayor realidad. ¿Y esa realidad cuánto dura? Pues lo que dura el tratado, lo que dura una guerra. Eso es lo que se ha visto. ¿Qué realidad cabe dar a la hispanidad? Pues la hispanidad, desde luego, no es a nivel político nada. ¿Qué realidad cabe darse? Pues la realidad histórica del idioma, que tarda siglos en producirse y siglos en destruirse. Muy bien.